Sí, bueno, al final sabes lo que es una final, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Creo que unas decisiones y la tarjeta nos ha lastrado bastante y bueno, un poquito más de ritmo que teníamos que haber puesto. La final es una final, hay nervios y todavía son jóvenes para tener la cabeza templada y jugar con el marcador y con todo. Más hoy el tiempo no acompañaba para el estudio de juego que soléis hacer vosotras, ¿no? Pues sí, bueno, ha estado lloviendo y esto y aún así, con el tiempo que ha hecho, hemos conseguido mover el balón, hacer un poquito el juego. Yo creo que es más por las decisiones que no hemos tomado, no hemos acertado en tomar algunas decisiones y es un poquito lo que nos ha lastrado, porque ya se han hecho un partido que han defendido bien y encima les hemos estado dando tiempo para que se recoloquen y ha sido un poco el hit del partido. Decías antes, ¿no? Pero en un partido tan igualado la expulsión de Hammersley 10 minutos ha sido cuando se ha metido el sello y ha hecho daño. Pues sí, al final tú estás dominando y jugar con una menos pues es complicado, encima en una posición ahí de delantera y esto. Y bueno, pues, al final hay que jugar con todo, ¿no? O sea, antes ya sí les había dicho que placajes abajos, que había que tener bastante disciplina, porque tenían muy buenas pateadoras y demás. Pero bueno, te vienes un poquito para arriba, le intentas dar y tarjeta, pues al final hay que apechugar con ello. Al final, hasta la última jugada del partido habéis tenido la oportunidad, habéis hecho lo contrario de en liga regular, me parecía que ya venías aprendidos ya y se ha intentado tirar a palos y se ha quedado un poquito corto, pero ahí podía haber estado la victoria, incluso el ascenso, ¿eh? Sí, sí, pero creo que también se han confundido ahí en esta vez porque estábamos dominando bien en las tuches, se estaban ganando bien las tuches y encima les arrastrabas. Hubiera preferido que hubieran decidido jugar a touch, una touch a 5 metros o a 10 metros y seguramente tal y como iban en los últimos minutos hubiéramos entrado, pero al final son ellas las que tienen que decidir, tienen que aprender y ya está. Aitor, ahora hoy estaban muy cabizbajas, llorando después del partido, golpe duro. Supongo que esta semana, más que el aspecto físico, habrá que trabajar el aspecto anímico, ¿no? Sí, hay que trabajar mucho la cabeza porque es un varapalo, ¿no? O sea, jugar en tu casa una final y perderla pues anímicamente y psicológicamente es bastante duro. Entonces vamos a intentar que la gente olvide lo antes posible este partido y se centre en lo que viene, que es otra oportunidad para poder estar ahí arriba y no desaprovecharla.